Bienvenidos a Aprendices, el podcast en el que todos tenemos una historia que contar y que aprender. Universidad, digamos, por lo menos los que éramos más filotecnológicos. Y a las administraciones públicas que... Práctica de aprendizaje informal. Necesitas por lo menos 4 cosas. Escucha y descubre la experiencia vital y de aprendizaje de nuestros invitados. Hola, bienvenidos a Aprendices, este podcast de espacios de educación superior. Un lugar, ya saben, para hablar y sobre todo para aprender de la experiencia universitaria, profesional y personal de nuestros invitados. Recuerden además que pueden visitar nuestra web y los podcasts están siempre en iVoox y en nuestro canal de YouTube. Hoy tenemos con nosotros a Carmen Vela, bioquímica, empresaria e investigadora, licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de Madrid. Ella inicia sus trabajos como bioquímica en la Fundación Jiménez Díaz con investigaciones sobre la alergia. Posteriormente sigue su carrera en una empresa biotecnológica, Ingenasa, y luego pasa al Centro de Biología Molecular, donde trabaja en vacunas y sistemas de diagnóstico para el virus de la peste porcina africana. Luego, por distintas circunstancias, esta empresa, Ingenasa, ella con 2 socios se hará cargo de reflotar la empresa. Pero también tiene una parte y una intensa vida pública en la política como secretaria de Estado de Investigación de 2012 a 2018. En la actualidad ahora ocupa la dirección de proyectos colaborativos de Goldstein Diagnostic en Madrid. Carmen Vela es además autora de más de 40 publicaciones científicas y más de 68 patentes en 13 familias que están extendidas tanto en Europa como en los Estados Unidos. Ha sido presidenta de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas o de la Sociedad Española de Biotecnología. En la actualidad es miembro del Consejo Científico de la Fundación de la Caixa y de distintos patronatos y fundaciones. Y sobre todo es la actual presidenta del Foro de Empresas Innovadoras. Lo primero, Carmen, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer, de verdad. Muchas gracias a vosotros. Pues vamos a hacer como empezamos siempre con todos nuestros invitados, que empezamos pues preguntándoles por aquellos años de su juventud en donde ellos toman la decisión de iniciar una carrera con una asignatura. En este caso, ¿por qué te inclinaste por la química? Bueno, pues ha sido una cosa clara, tengo que retrotraerme muchos años para llegar a mi juventud. Yo hice siempre carrera de ciencias, me gustaban mucho las ciencias, se me daban bien, la matemática, la biología, la física. Y cuando hicimos COU, yo fui la primera promoción de COU, que realmente los demás habían sido pilotos, pero el primer año de COU teníamos una especie de orientación universitaria. Y yo tuve mucha suerte en un instituto público, el de Beatriz María de Austria, de tener muy buenos profesores. El profesor de biología era Sánchez Geijo, que en aquel momento era vicepresidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, un lujo. Tenía el profesor de literatura Andrés Amorós, otro lujo. Pero hablando con Sánchez Geijo, porque como era de ciencias, era el que me correspondía, yo le decía que tenía cierta inclinación a la medicina, pero me daba un poco de miedo que mi proximidad al paciente pues fuera a interferir con mi buen juicio, ¿no? Y él, como buen bioquímico, me dijo, no, tú tienes que hacer químicas, bioquímica, luego ya haces medicina, que es más fácil. Ah, bueno, pues bien. Y así me dirigí hacia hacer químicas, y la especialidad de bioquímica estaba muy clara, porque era la mayor vinculación entre la química, que es lo que yo estudiaba, y la medicina, ¿no? Los seres vivos, que era lo que a mí me preocupaba, y que siempre tuve esa cierta aprensión a involucrarme mucho con la vida de las personas, con la vida del paciente y no ejercer bien mi profesión. Me gustó mucho, muchos años después, leyendo a Rita Levi-Montalcini, que le pasó lo mismo. Lo comparamos, Rita y yo, pero le pasó lo mismo con respecto a la medicina. Y ahora, con la mirada pasados los años, ¿cómo recuerdas aquella Universidad Complutense? ¿Obtuviste los conocimientos que esperabas? ¿De verdad faltaban recursos o por el contrario había una educación que estaba también adaptada al mercado y a la vida real? A ver, yo estoy en la universidad, sin ningún reparo en decirlo, entre el año 72 y el año 77. No eran ni años fáciles para la universidad ni para nadie. Tuvimos muchos incidentes de carácter político. Yo he entrado a la facultad con los coches, las famosas lecheras apuntando a la puerta. Tenías que llevar el carnet en la boca. Entraba la policía en la universidad. Recuerdo una vez que el profesor González Ríos nos recogió, una amiga y a mí, que íbamos corriendo por los pasillos como locas con la policía por detrás en el departamento de inorgánica, que no sabíamos qué pasaba, Veníamos de la biblioteca y nos pilló la carrera
Entonces, bueno, no fueron años fáciles, pero yo tengo un excelente recuerdo de mis años universitarios. Por los profesores, algunos tremendos, pero en general muy buenos. Hice bioquímica en el departamento del profesor Municio, muy reconocido, muy exigente, pero muy reconocido a nivel intelectual y a nivel educativo. Los compañeros, jugaba baloncesto en la facultad, íbamos a ver partidos de fútbol de los otros compañeros. Tengo un muy buen recuerdo. Pasábamos la vida, quien estudiaba químicas en la universidad. Yo a la hora de la facultad me subía con otra amiga a la escuela de idiomas y luego bajaba y laboratorio y salíamos a las 7:30 o las 8 y me iba a entrenar a baloncesto y aparecía en mi casa a las 11:30 después de haber salido a las 6. Pero bueno. Sí, nos has hecho referencia a dos profesores que te marcaron, uno en el instituto y ahora otro en la facultad, pero ¿hubo alguien en concreto, alguno con el que tú te sintieras en una relación de maestro-discípulo, alguien que recuerdes que especialmente te marcó? No, realmente he de decirte que no. O sea, la relación entonces, estos tutoriales que hay ahora y desde que el plan Bologna, esta interacción con el alumno no existía. Yo recuerdo que el profesor Mauricio era enormemente exigente, creo que tenía ganas de darnos aprobados en una cuartilla cuando éramos no sé cuántos en la clase y tenía 150 repetidores y una cosa así. Con el tiempo coincidí con él ya en mi desarrollo profesional, en varias reuniones y comités, y entonces me confesó que me apreciaba mucho, que para él era muy referencia en la clase y demás, pero durante la clase no me lo hizo saber, ¿sabes? Después sí, pero en aquellos momentos no. Yo creo que esa relación de tutorial o tal puedes tener referencia como un ejemplo, ¿no? Pues alguien que ha llegado ahí, que hace las cosas, pero en aquellos momentos no. Y yo he de decir que siendo como buenos profesores ya me valía. Sale de la facultad y va a una de las instituciones punteras en España, la Fundación Jiménez Díaz, para trabajar en investigación sobre alergias. ¿Qué es lo que te lleva al mundo de la investigación? Que ha sido una constante en toda tu carrera. Sí, yo quería hacer investigación. No me preguntes por qué, porque tampoco sabía muy bien, pero toda mi carrera estuvo destinada a hacer investigación. De hecho, hice bioquímica. Otros compañeros hicieron otras especialidades mucho más industriales, ¿no? Desde química industrial, a metalurgia, a otras. Tampoco pensé nunca quedarme en la facultad como docente. No me disgusta la docencia, no me disgusta hablar y enseñar y compartir. Creo que lo he hecho después en cursos de doctorado y en algunas otras cosas, y no está mal, pero yo tenía claro que quería hacer investigación, me gustaba. Y bueno, muchas cosas en la vida pasan por coincidencias. Un amigo, un compañero de otro compañero, pues me dijo, oye, pues en la Fundación Jiménez Díaz creo que están buscando gente. Él estaba en ese departamento. ¿Por qué no te vienes? Uy, claro que me voy. Y me fui allí y me dijeron, bueno, pero estamos pendientes de que nos llegue un material, concretamente polen, del Lolium perenne, y cuando llegue esto, pues sí queremos hacer algunas cosas. Vete viniendo y si ha venido ya el material, pues a lo mejor te puedes quedar. En un concepto que había entonces que se llamaba asistente voluntario. Significa, tú vas, trabajas, aprendes, pero no cobrabas. Bueno, pues les di tanta lata entre septiembre y diciembre preguntando cada 15 días, yendo allí, ¿ha llegado ya el polen? ¿Ha llegado ya el polen? Que decidieron en enero decirme, bueno, quédate. ¿No ha llegado el polen? Quédate, vamos a ver qué hacemos. Y empecé a trabajar en el departamento de inmunología que dirigía el profesor Ortiz Llorens, pero concretamente en el grupo de trabajo del doctor Carlos Laoz, que era el grupo que trabajaba en alergias. Y es verdad que éramos asistentes voluntarios, que no cobraba, aunque enseguida me dieron algún dinero que tenían de allí. Y luego ya al año siguiente, yo empecé en enero y en el siguiente enero conseguí una beca de la Fundación Conchita Árabo. Pero aprendí tanto, era tan interesante, estaba además tan relacionado con mi idea aquella de la medicina, ¿no? Estar en el departamento de investigación de un hospital. Y yo fueron también años excelentes, aprendiendo mucho. A lo largo de su carrera hemos puesto 3 focos: investigadora, empresaria y política, pero en todos ellos la investigación es una constante. ¿Cuál es el principal problema que cree que existe en la investigación en nuestro país? Bueno, hay muchos. Si fuera un problema seríamos incluso capaces de solucionarlo, ¿no?
Hay muchos problemas. Tenemos un déficit estructural. Hay muchos países que llevan trabajando y organizados y haciendo las cosas y dedicando muchos recursos desde hace mucho tiempo. Nosotros hemos empezado más tarde y luego no ha habido muchas circunstancias proclives. La falta de financiación ha sido siempre un continuo. Yo he de decir, quizá más adelante, cuando hablemos de ese aspecto, que yo tuve muy mala suerte, me tocó una época muy mala. La desglosaremos desde el punto de vista presupuestario. Y luego hay muchos problemas de organización, de mentalidad, de instituciones. Todas esas cosas se van sumando, a pesar de lo cual, por la capacidad de nuestros investigadores, desde hace muchos años, y lo seguimos siendo durante la época mala del 12, que era anterior, ya había habido disminuciones presupuestarias anteriores al año 12, muy relevantes. Yo me encontré el presupuesto muy tocado, entonces con un presupuesto muy tocado que encima te lo hacen tocar otra vez, ya es difícil manejarse, pero se suman todas esas cosas, que te decía que a pesar de eso somos el 10º país, el 10 y el 11 depende, en publicaciones, es decir, que es la medida por la que se valora la ciencia. ¿No? Nos va también en innovación, la traslación del conocimiento al sector empresarial nos va un poco peor, pues también por falta de entendimiento entre nosotros, porque no tenemos un tejido industrial en nuestro país muy industrial, ¿sabes?, que pueda aceptar ese tipo de cosas. Somos más bien un país de servicios, de empresas extremadamente pequeñas. Entonces, todo eso hace que la transferencia y que ese mundo de la investigación y la innovación en conjunto pues sean más débiles que en otros países. Ahora, tenemos mimbres y yo creo que hay que seguir trabajando para poder llegar al nivel que todos queremos tener. En otras charlas con otros investigadores y científicos aquí en Aprendices, a veces nos hemos dado un poco cuenta de una percepción de que es la propia sociedad a lo mejor la que no tiene en consideración el esfuerzo y lo que supone tener una estructura o un tejido de innovación y científico, y que hechos tan lamentables como han podido ser la pandemia del COVID sí lo han puesto un poco en relieve. Ocurre que la sociedad es la primera, y ahora hablamos de los políticos, pero que en la propia sociedad no le damos el valor en sí. Claro. A ver, yo creo que también en eso, como siempre, no es una cosa unidireccional. Antes de estar en la Secretaría de Estado, yo ya había trabajado mucho en asociaciones y en las sociedades en las que he estado, hablando de que lo primero que tenemos que hacer los científicos es aprender a comunicarnos con la sociedad. Porque la sociedad es la que elige los políticos y los políticos son los que nos dedican recursos. Con lo cual hay que comunicar con esa sociedad. Hay que hacerle ver que somos útiles, que le resolvemos problemas, todas esas cosas que incluso muchos científicos no lo entienden. O sea, yo quiero que a mí me den dinero, yo hago mi trabajo, fenomenal, y ya está. Bueno, pero eso es un acto de fe. Y las sociedades a veces tienen otros problemas, y si tienen otros problemas y los anticipan a la ciencia, porque además la ciencia, cuando va a dar resultados, es medio largo plazo, pues tenemos un problema. Y ese ha sido un problema realmente. Creo que eso, de verdad que la pandemia lo cambió, pero también, si te das cuenta, cambió la manera de comunicarse de los investigadores a la sociedad. Hubo personas que hicieron verdaderos esfuerzos por traducir los lenguajes y por adaptarse y por decirle a los ciudadanos lo que se está haciendo, lo que no se está haciendo y todo lo que la ciencia lleva, ¿no? O sea, que realmente en ese caso concreto, en el caso de la pandemia, si no llega a ser por la investigación y por la ciencia, por los métodos de diagnóstico rápidos y por las vacunas, seguiríamos teniendo un problema bastante más grave de lo que fue, que ya fue grave. Que fue grave. Pero ¿cuántas veces hemos oído a todos los partidos políticos, he oído a todos en sus programas electorales, justo antes de la campaña, hablar de, por ejemplo, del 2%, el 2% de la inversión en I+D y más I? Y luego, cuando llegan las épocas malas, y hablaremos ahora de su etapa como política, épocas de crisis, es una de las primeras cosas donde entran con la tijera, ¿no? Completamente, porque es, como te digo, medio largo plazo. Muchas veces los resultados no se van a ver definitivamente en esa legislatura, y entonces, bueno, pues dice, yo quiero poner cosas que me luzcan. En mi caso fue un poquito diferente porque se vieron afectadas todas las áreas de gobierno. Si recordas, y más vale no recordarlo, pero vamos, en el año 2012 la Comisión Europea exigió a España una disminución presupuestaria. Quiero evitar la palabra recorte porque me da muchísima rabia, la sufrí demasiado. Una disminución presupuestaria de 30.000 millones. 30.000 millones en un año. Entonces ya le había exigido otros, a la anterior, vamos, yo fui secretaria de Estado, yo fui ministra, pero a la anterior responsable de ciencia,
la ministra Garmendia, ya en el año 2010 le dieron una disminución presupuestaria tremenda. ¿Qué ocurrió? Que pudo afectarla a los organismos públicos de investigación. Disminuyó el dinero del CSIC, del CIEMAT, de todos los entes públicos, del INIA, del IEO, del IRBE, de todos. Entonces, eso se vio menos. ¿Qué ocurrió cuando llegamos a nosotros y nos vuelven a hacer otra disminución presupuestaria? Que hay que hacer esa disminución sobre el plan. Entonces, plan nacional, ahora plan estatal, es decir, sobre el dinero que se reparte en base a proyectos, se reparte competitivo a los investigadores. Entonces, se veía mucho. Pero es verdad que hubo una disminución muy importante del presupuesto y que hubo que pelear muchísimo y a base de créditos extraordinarios que mi ministro conseguía de Hacienda, de 100 millones durante unos cuantos años adicionales al presupuesto, pudimos ir sobreviviendo y manteniendo el sistema. Y en base también a muchísimo trabajo por parte de la comunidad científica y por parte de las personas que estábamos en el ministerio. Nos dejamos, iba a decir la piel, pero quizás es excesivo, pero trabajamos muchísimo. Bueno, preparando la entrevista he visto algunas situaciones que se produjeron, algunas declaraciones suyas en aquellos años, y hubo unas en especial en la revista Nature que yo creo que causaron un gran revuelo, donde era, como estaba contando, una etapa económicamente y financieramente durísima, con recortes obligados por Bruselas, y dada la inversión que tenía España, se plantea, ¿hay que dar a muchos o hay que elegir aquellos proyectos con calidad? Pasados los años, ¿hemos mejorado esta situación? Sí, hemos mejorado esta situación. Yo desde luego lo tenía muy claro, hay que dar a la calidad. La ciencia es excelencia, todo lo demás tenemos que... Es verdad que la excelencia sale de una colectividad muy grande, cuanto más grande es como el caso de los deportistas, ¿no? Pues con una base muy grande salen personas muy capaces. En ciencia pasa lo mismo y apostamos por la calidad. Las declaraciones de Nature fueron... Es verdad que todo el mundo lo dice, ¿no? Tergiversadas, ¿no? No, fueron mal interpretadas y encima con la traducción tuvimos un problema. Porque lo que yo dije e hicimos, y a la larga se ha visto que fue muy bueno, nosotros teníamos, se estaban en épocas anteriores sacando muchísimas convocatorias, por ejemplo, de Ramones y Cajales, de la convocatoria de Ramón y Cajal, que es muy buena, son de investigadores ya, nada junior, gente muy formada, que han estado fuera, que vienen... Pero yo me encontré con 800 investigadores Ramón y Cajal sin tener a dónde colocarlos, porque no había plazas, no había sitios donde ponerlos. Entonces tuvimos que hacer varias cosas con ese programa y concretamente fue reducir el número de contratos que dábamos, pero no el importe presupuestario. Se hicieron menos contratos, pero mejor dotados, de manera que cuando terminaban sus 5 años, y eso ya se iba fuera de mi legislatura, pero a mí me da lo mismo, lo que era bueno era bueno, cuando terminaron sus 5 años disponían de 100.000 euros para ir a que lo contrataran en cualquier sitio. La idea era abrirles la puerta a la contratación y que no nos pasara lo que nos habíamos encontrado. Y con aquellos que nos habíamos encontrado conseguimos hacer una especie de puente de 2 años en el que se les podían mantener los contratos y no perdían ninguna de las características que tenían con anterioridad. Lo hicimos lo primero con el CSIC, y los organismos públicos, que son los que dependían de mí, y al año siguiente, de acuerdo con la CRUE, lo hicimos con todos los investigadores de universidades. Pero aquellas frases como que se tradujeron, se tradujo mal del inglés y luego yo creo que hubo un poquito de mala voluntad para decir que yo decía que en España sobraban investigadores. Fíjese, si esa llega a ser mi filosofía, yo no me apunto a ser secretaria de Estado de Investigación. Lo contrario, mi filosofía. Quiero que haya más investigadores y los mejores del mundo. Pero bueno, a veces hay que llevar estas cruces. Sí, y bueno, pero lo cierto además es que en España, no en su mandato como secretario de Estado, sino en las últimas décadas hay un exilio laboral de científicos españoles. Es una inversión que hace con dinero público la Universidad Española de generar, formar profesionales que luego, desgraciadamente, no encuentran un tejido en el que poder desarrollar y se van fuera. Y son decenas de miles. ¿Cómo podemos hacer que vuelvan, pero que vuelvan para encontrarse en un contexto en el que su trabajo sea eficaz? Claro, lo primero que hay que hacer es crear un contexto en el que puedan venir, ¿no? Es verdad que se han ido muchos investigadores porque la tasa de reposición fue del 10%. Yo tuve unas tasas de reposición de cada 10 personas que se jubilaban, solo se podía incorporar una. Ahora están saliendo muchas plazas. Ya en los últimos años, tanto en el año 17 como en el 18, pudimos sacar más plazas y ahora se están sacando más. También quiero decirle una cosa, que esto no es consuelo, pero desgraciadamente no solamente se van investigadores.
El número de médicos y de enfermeras que este país está distribuyendo por el mundo, y se lo digo a nivel personal porque mi hija está trabajando en Inglaterra, es muy importante. Es decir, eso no es consuelo, ya le digo, pero es verdad que hay muchos investigadores. Hay muchas maneras de ver esto. Uno de los requisitos para muchos de los contratos que se dan ahora en la administración es que tienen que irse fuera. Es decir, ese investigador que se va fuera, que está 2-3 años fuera y luego vuelve, perfecto, ninguna objeción. Hay investigadores que se van 2-3 años y encuentran un buen acomodo donde están. No es que aquí no lo tengan, pero encuentran un buen acomodo donde están y se quedan. Yo creo que lo que tenemos que atender es a los buenos investigadores que están fuera y que quieren venir. Ahora se ha hecho un programa, probablemente usted lo sepa, desde el Ministerio de Ciencia e Innovación, que bueno, está bien, todo está bien, pero creo que hay que hacer otra cosa. Yo creo que lo que hay que hacer es que nuestras estructuras y nuestra carrera científica sean lo suficientemente atractiva para que la gente que se ha ido se pueda venir. Siempre va a haber personas que se vayan, porque hay centros de investigación excelentes que se llevan investigadores excelentes que eran aquí profesores de investigación del CSIC, que tenían dinero, que tenían proyectos y proyectos europeos, y esas personas les ofrecen otra cosa que es mucho mejor para su desarrollo profesional y se van. Podía citar nombres que se fueron cuando yo estaba y nombres que se han ido cuando yo no estaba. Eso también es inviable, cada persona decide lo que quiere. Pero sí es verdad que yo creo que lo que tenemos que pensar, más que no se vayan, es vamos a hacer una buena estructura, buenas instituciones, buenos recursos, que no haya altibajos, esto de los dientes de sierra, ¿no? Ahora el presupuesto de ciencia afortunadamente ha subido mucho, muchísimo. Pero si es diente de sierra, este es el mayor. Es así, la gráfica sube para arriba, las contrataciones suben para arriba. ¿Qué vamos a hacer cuando desaparezcan los fondos de Next Generation? ¿Hemos pensado cuál va a ser nuestro futuro? Pues bajaremos, Ha habido una frase que ha contado usted antes y que me parece fundamental y es el tema de la innovación. Es decir, una cosa es la ciencia y la investigación, pero luego la aplicación a ese tejido empresarial. Usted tiene esta triple vertiente porque además de investigadora durante muchos años tiene una vertiente empresarial muy potente. ¿Cree que de verdad hay mucha apuesta por empresas de innovación en España? No, le tengo que decir que no. A mi pesar y para mi desgracia. Se siguen haciendo cosas. Bueno, el tema de la comunicación entre el sector público y el sector privado es una cosa rara, pero en España como que no está bien visto. Es una cuestión casi como política, ¿no? Es decir, las colaboraciones con el sector privado son anatema, por favor. Son colaboraciones. La mayor parte de los buenos resultados, fíjese, sin ir más lejos, las vacunas que se han hecho, las vacunas, las de Moderna, las de Pfizer, vienen de un grupo de investigación que han tenido que colaborar con una empresa del sector privado porque si no eran incapaces de producirlas, porque las empresas tienen un conocimiento y una capacidad muy importante. Aquí ha habido durante mucho tiempo una especie de bloqueo, ya le digo. Yo recuerdo cuando yo me fui desde el Centro de Biología Molecular, que en aquel momento era probablemente el mejor centro de investigación de España, a una empresa de biotecnología que nacía, era el número 1 del libro de matrícula. Hubo amigos y profesores y colaboradores que me dijeron que me iba a prostituir la ciencia. Afortunadamente, esto ha cambiado. Eso es. No, me refería a que hay un problema de mentalidad, incluso en los científicos e investigadores. Sí. Y a veces la palabra prostitución, cuando alguien va a ejecutar y poner en valor en una empresa lo que ha conseguido de investigación, es lo que retiene luego. Claro, es lo que te permite crear nuevos puestos de trabajo. Ese es uno de los problemas que aquí tenemos. En el Reino Unido, solo el 4% de los doctorados va a la investigación, el resto se distribuye en el sector privado. Claro. Y nosotros eso no lo tenemos. Creo que ha cambiado mucho, desde la época que yo le digo, hace 40 años, ya son muchos, ahora ha cambiado. Se está haciendo además esfuerzos para que eso cambie. Y yo creo que vamos a mejor, pero hay que hacer varias cosas. La primera, reconocerle a los investigadores que la colaboración con las empresas tiene impacto en su carrera profesional. Si colaboras con una empresa y no te vale para nada, hay un sesenio tecnológico, en fin, que se le llama hasta campo cero, imagínese qué valor y qué referencia se le da. Sí. Hay que reconocerlo. Ahora ya hay normas de manera que si hay una patente que se licencia, una parte va para el investigador, otra parte para el grupo y otra parte para la institución. Eso lo establecimos nosotros pues, en centros como el CENIO, que funcionan extraordinariamente bien. Hay que hacer ese tipo
de trabajo no es sencillo y no es fácil porque creo que lleva mucho de cambio sociológico, ¿no? De mentalidad, y estos cambios son lentos. Pero yo veo claramente nuevas avenidas, mejores posibilidades y más realidades. Hay muchas más empresas que colaboran con centros públicos. El sector biotecnológico, que es al que yo he pertenecido siempre, es un sector boyante que cada vez crece más. Digamos que soy optimista. Siempre soy optimista, pero en este caso optimista con razones. Sí, bueno, está además en un sitio privilegiado porque además es presidenta del Foro de Empresas Innovadoras. ¿Quiénes están y qué objetivos tiene este foro? Bueno, yo soy presidenta reciente, ¿eh? O sea, me he dejado engañar hace poco para serlo. No, soy miembro del foro desde antes de estar en la Secretaría de Estado. O sea, el foro es una especie de think tank de empresas y personas que tienen una gran inquietud por la innovación, que queremos hacer que la innovación se convierta en una realidad y para ello ofrecemos estudios, mecanismos, contribuciones. Estamos muy en contacto con la administración, revisamos los planes estatales, intentamos incidir con mejoras y con cosas que sabemos. Casi todos tenemos ya una carrera larga en este tema y la verdad es que creo que avanzamos y avanzamos bien, ¿eh? Es un grupo de reflexión. Hoy mismo tenemos Junta General para elegir los proyectos que vamos a trabajar en este año. Tienes empresas como GMV, como Premo, como Mercadona, personas como Francisco Marín, antiguo director general de CEDETI, que estuvo conmigo, catedráticos como Pepe Molero, Cenia Sánchez Ramos. Somos un grupo diverso de personas trabajando por la innovación desde ese punto que es aportar ideas, contribuir y empujar a que esto mejore. Otro de los aspectos que usted ha mantenido de manera abierta y pública durante toda su carrera ha sido una defensa del ideal feminista. ¿Cómo ve la situación de la mujer en este mundo de la investigación, de la ciencia? ¿Estamos en condiciones de igualdad o todavía queda mucho? No, todavía queda, pero hemos mejorado mucho. Yo empecé en estos temas a través de la Unión Europea. Mi trabajo con la Unión Europea ha sido muy largo, muy extenso y sigue siéndolo, pero creo que siempre van un pasito por delante y a finales de los 90 trabajamos en un informe para ver cómo estaba la situación de las mujeres en la ciencia, porque había unos datos muy preocupantes que habían ocurrido en Suecia, particularmente, país bien reconocido por los temas de igualdad. Y cuando empezamos es que no había ni datos de cuántas mujeres había en España en la ciencia, cuántas se dedicaban a la investigación, cuántas estaban en un determinado nivel y demás, y poco a poco llegamos hasta crear dentro del ministerio, gracias al secretario de Estado, Salvador Ordóñez, y a López Sadas, que éramos desde la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, crear una unidad de mujer y ciencia que con altibajos y también con mucha pelea se sigue manteniendo hasta el día de hoy. Y entonces somos uno de los grupos, de los colectivos que tenemos mejor información. ¿Cuántas mujeres hay? ¿Cuántas mujeres están en cada nivel? Todas esas cosas están muy bien. Y por resumir, las mujeres que están en el nivel más alto, que son catedráticas en las universidades o profesoras de investigación en el CSIC, están en torno al 25%. Es decir, nos queda mucho. Queda todavía. Bueno, además de la igualdad, otro de los temas transversales que preocupan a todas las sociedades es el cambio climático. ¿Cómo ve usted la situación de la lucha contra el cambio climático y cómo se explica el negacionismo? Y esto ya lo vinculo, negacionismo al cambio, negacionismo a las vacunas o negacionismo a cuestiones científicas que parecen tan evidentes y tan obvias que sorprende que existan estas actitudes, ¿no? Es verdaderamente sorprendente y en algunos casos la verdad es que, claro, como está fuera de toda lógica. Yo he tenido discusiones muy serias con negacionistas, por ejemplo, el tema de los GMOs, ¿no? Ahora mismo, quizá hayan escuchado, hace muy pocos días, todos los ministros de Agricultura se reunían y decían que una de las maneras de combatir el cambio climático era utilizando la tecnología CRISPR para los temas vegetales. Esta tecnología se prohibió en Europa hace unos años, a pesar de que protestamos todos los que podíamos protestar. No es genética, no es modificación genética, es simplemente un cambio y lo que hace es acelerar que los productos, que los vegetales pueden ser más resistentes a la salinidad, a la falta de agua, a montones de cosas. Es decir, tendría un impacto muy positivo con esto. Bueno, pues hay colectivos políticos y no políticos que lo niegan.
El negacionismo no tiene ninguna base científica. Yo he llegado a la conclusión con muchos de ellos de que es gente que está anclada en la Edad Media, en esos atavismos del miedo y del no, porque no se explican de otra manera. Yo le diré que con algunos compañeros he tenido que dejar de hablar del tema de vacunas porque la tentación, y esto no debo de decirlo, de llegar a las manos era muy fuerte. Porque es imposible, no hay argumentos. Entonces es imposible argumentar con alguien que no tiene argumentos y que no tiene razones, que se aferra solamente a una especie de sentimiento negativo, ¿no? De porque, por historias rarísimas. Pero es una verdadera pena, ¿eh? Este ejemplo que le pongo, por ejemplo, de la tecnología vegetal, yo espero que después de esta reunión se revierta, porque eso puede ser una solución muy importante o una ayuda, no hay soluciones mágicas, ¿eh? Yo creo que después de estos veranos la gente debería de estar ya convencidos de que el cambio climático existe, ¿verdad? O estas tormentas o estas... No necesitan más ejemplos, pero como no se basan en observación de hechos y llegar a conclusiones y en visceralidades tremendamente retrógradas, pues nos encontramos con esto. Pues estamos terminando ya y lo hacemos siempre con todos nuestros invitados con 4 preguntas comunes a todos ellos, que son 4 preguntas de respuesta muy corta. La primera de ellas es ¿qué le ha dado miedo aprender y nunca ha hecho? Conducir. ¿Cuándo se para de aprender? Nunca. Yo espero no dejar de aprender nunca. Ese sería mala señal. ¿Qué le gustaría no haber aprendido? Pues mire esto, no más que no haber aprendido, no conocer a personas con las que no se puede razonar porque su incapacidad para entender y para discutir y para observar la realidad es nula. Eso me gustaría saber que no existen. Y la última, ¿con quién ha aprendido las cosas más importantes de su vida? Pues mucha gente. Yo he tenido, por suerte, siempre entornos muy buenos. En la universidad, ya digo, disfruté de mis compañeros. En la empresa tuvimos épocas malísimas donde nos convocaron juntas de liquidación y estábamos sin cobrar. Y aquí seguíamos todos como una piña, como decía un compañero. Afortunadamente de mi familia, de mis padres, muchísimo, personas trabajadoras, influentes, donde términos como la honradez, que están tan poco utilizados, era lo primero, ¿no? La honradez, la lealtad, la capacidad, el esfuerzo, el trabajo, todo eso. Y he aprendido mucho de mis hijos. Ahora aprendo mucho de mis hijos, es una fortuna. Me permite vivir en un mundo real cuando a lo mejor ya, pues por otras cosas, uno se podía descolgar. Con lo cual, siempre aprendiendo. Mi entorno ha sido muy bueno. El ministerio, las personas que yo tuve, una ayuda inmensa. Las personas del entorno. Pues muchísimas gracias, Carmen, por estos minutos, porque la verdad los que hemos aprendido hemos sido muchos, todos los que hemos escuchado toda su experiencia, y espero que haya pasado unos minutos agradables con nosotros. Se han pasado rápido, efectivamente. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Encantada. Universidad, Digamos, por lo menos los que éramos más filotecnológicos. Y a las administraciones públicas. Práctica de aprendizaje informal. Necesitas por lo menos 4 cosas. Escucha y descubre la experiencia vital y de aprendizaje de nuestros invitados.